Hola, en este video les voy a hablar sobre la palabra reservada static en C++. Lo voy a hacer con un programa de ejemplo. Voy a hacer el programa, voy a ejecutarlo y luego quiero que vean cómo influye ponerle a una variable static y no ponerle static. Voy a crear una función. La función que voy a crear no nos va a devolver nada, por eso va a ser el tipo void y la voy a llamar así, func. No va a tener parámetros tampoco. Lo único que va a hacer esta función es mostrarme el incremento de una variable. Voy a declarar una variable y le voy a llamar i y le voy a dar un valor inicial de 0. Cada vez que yo invoque a esta función desde la función principal main, el programa me va a imprimir el incremento de la variable i. Es decir, esta función, cada vez que sea invocada, lo que va a hacer es mostrarme el valor que va adquiriendo la variable i. Si yo invoco la función la primera vez, me va a aparecer que i vale 0. Si la vuelvo a invocar, la i va a incrementar su valor a 1. Cada vez que yo le invoque esa función, el valor de i va a irse incrementando en 1 en 1. Si le invoco 5 veces, el valor de i va a alcanzar valores de 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces voy a mandar a llamar a mi función. Yo podría mandar a llamar, supongamos que yo la quiero mandar a llamar 5 veces. Lo único que yo hago es ponerle su nombre así, pero para eso puedo utilizar también el ciclo for para ahorrarme estar poniendo la invocación de la función. Entonces pongo un ciclo for este ciclo for se va a repetir 10 veces del 0 al 9. Es decir, dice aquí que cuando x sea menor que 10, cuando sea 9 va a finalizar. Entonces este ciclo for lo que va a hacer es ayudarme a invocar a la función que yo creé aquí arriba, invocarla 10 veces. Pongo, ¿cómo invocamos una función? Pues con su nombre. Si no han visto el tema de funciones, les recomiendo que por favor lo vean porque así les va a ser más fácil asimilar este tema. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Yo aquí a la variable i no le he puesto static, es una variable normal. Quiero que vean la diferencia entre ponerle static y no ponerle static. Observen, vemos que i adquiere el valor de 0 cada invocación de la función. Vemos que la función la invocamos 10 veces, entonces cada vez que invocamos a la función me tiene que imprimir el valor de i supuestamente incrementado, pero no me lo incrementa. Ahora observen si yo le pongo static. Quiero que observen la diferencia. Vemos que ahora sí me está incrementando el valor de i. ¿Por qué? Antes que nada, una explicación del programa. Yo tengo mi función aquí. Dentro de la función principal, se le llama principal porque es la primera que se ejecuta en los programas. Aquí vemos que dentro del ciclo for, yo estoy invocando a la función llamada func. La estoy invocando 10 veces. Cada vez que yo invoco a la función, se tiene que ejecutar el código dentro de la función. La primera vez que yo invoco a la función, pues me imprime el valor de i, que es 0. Luego, el ciclo for se repite 10 veces. Cada vez que el ciclo for se va repitiendo, invoco a la función y va aumentándome el valor de la variable de 0 a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 9. Entonces, si yo pongo el ciclo for, le pongo 50, pues me va a hacer una invocación de la función 50 veces. Vemos que me muestra del 0 hasta el 49. ¿Por qué? Porque inicia en 0. ¿Y por qué cuando yo le quito static, por qué me imprime el mismo valor de i? Bueno, cuando nosotros llamamos a la función, sabemos que la mandamos a llamar por su nombre. Dependiendo cómo se llame mi función, yo la voy a mandar a llamar dentro de la función principal main. Cada vez que mandamos a llamar a la función dentro del bucle for, se imprime un valor diferente cuando tiene static. Si no utilizáramos la palabra reservada static, entonces el valor mostrado de la variable i siempre sería el mismo, que es 0. La palabra static tiene varios significados en la programación. Es decir, también se utiliza en la parte de las clases, que todavía no hemos visto ese tema.
Entonces las variables definidas normalmente como local, aquí vemos que esta variable y está de una manera local. ¿Por qué local? Porque solamente tiene vida dentro de esta función, dentro de aquí. Si yo quiero acceder a la variable y desde aquí, es decir, observen, yo quiero acceder a esta variable, no voy a poder. Me está marcando error. Dice que y no fue declarada aquí. Entonces, ¿por qué? Porque esta variable y es local, solamente tiene vida dentro de la función que yo creé, que es la función func. Entonces, las variables que son normalmente definidas locales a una función, que es aquí, esta variable es local a esta función, desaparecen al final de ámbito de esta, o sea, desaparecen cuando finaliza esta función. Entonces, cuando nosotros desde la función principal volvemos a mandar a llamar a la función, porque la estamos mandando a llamar 10 veces, ¿qué es lo que pasa? El espacio de las variables, es decir, el espacio de la variable i se vuelve a pedir y las variables se reinicializan, es decir, que cada vez que invocamos a la función, si no le pongo static, se reinicializa el valor de la función y siempre se reinicializa a 0. Entonces, si nosotros queremos que el valor se conserve durante toda la vida de un programa, tenemos que definir esa variable local como static. Entonces tenemos que darle un valor inicial, aquí le doy el valor inicial de 0. Entonces la inicialización solo se va a realizar la primera vez que nosotros mandemos a llamar a la función. Eso quiere decir que la información de las invocaciones sucesivas de la función func va a conservar el valor de esa i. Entonces la función va a poder recordar cierta información cada vez que sea invocada. Es decir, yo la primera vez, si yo le pongo normal, no le pongo estática a la función, la primera vez que yo le invoco, pues me ejecuta esto y me va a imprimir el valor de i, que es 0. Luego la vuelvo, cada vez que se va incrementando el ciclo for, la vuelvo a invocar, pero ya el programa no recuerda, vuelve a inicializar esa variable. La vuelvo a invocar y me incrementa el valor de 1, pero ¿qué pasa? El programa no recuerda el valor de la variable y la vuelvo a inicializar en 0. Y cada vez que yo la mando a llamar, se inicializa esa variable. ¿Por qué? Porque es una variable local y no lo recuerda el programa. Entonces siempre me va a imprimir 0. Si yo le pongo static, pues ya vamos a ver que va a ir incrementándose el valor de i. Yo también puedo quitar este problema poniendo esa variable como global. Aquí esta variable es global porque tiene acceso en todo el programa. Si yo quiero acceder a esta variable dentro, aquí no me va a marcar error porque la variable i estoy diciendo que es global y yo voy a poder utilizarla en todo el programa. Entonces aquí vemos que ya me imprime el valor de la variable i. Entonces, pero ¿por qué utilizar static si podemos poner a esa variable, la podemos poner como global? Esto es porque lo que tiene la importancia de las variables static es que no están disponibles fuera del ámbito de la función. Entonces no vamos a poder modificarlas accidentalmente y esto nos va a ayudar a la localización de errores. Por lo tanto, ya vemos uno de los usos de la palabra reservada static. Reservada static tiene más usos, pero este es uno de los que estoy viendo en este tema. Cualquier duda que tengan, me escriben.